Dice la palabra del Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 17 leemos: los sacrificios de Dios son el espíritu Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Que Dios bendiga este mensaje. La palabra del Señor, de acuerdo a lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, que los sacrificios para los israelitas eran una ofrenda que llevaban al templo del Señor. Estos sacrificios eran ovejas, eran becerros, a los cuales las personas, los israelitas, llevaban ¿para qué? Para poder limpiar sus pecados, para poder vivir en gracia y en santidad delante del Señor. Nosotros vemos que en nuestro caminar cristiano tenemos que nosotros también tener un sacrificio de alabanza para el Señor. Ellos llegaban y sacrificaban esos animales, dándole al Señor lo que ellos pensaban que les iba a dar el perdón de pecado. Nosotros tenemos el perdón de pecado en estos tiempos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero sin mancha, que dice la palabra del Señor, que fue entregado una vez y para siempre por el pecado de todo el mundo. Aquí nosotros vemos que cada cosa que leemos en la palabra del Señor necesita un sacrificio. Usted y yo hacemos muchas veces sacrificios para orar, para buscar la presencia del Señor. En estos días quizás de lluvia, cuando estábamos reunidos, nos mojábamos y hacíamos sacrificios pequeños para estar en la presencia del Señor y para honrar y bendecir el nombre del Señor. El Señor, ¿qué nos pide a cada uno de nosotros? Un sacrificio de alabanza al Señor, un sacrificio en fe, un sacrificio en obra, mire, un sacrificio en testimonio que tenemos que tener nosotros. ¿Cómo en nuestro caminar si nos negamos a nosotros mismos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo le damos nosotros ese sacrificio de alabanza al Señor? Con nuestros hechos, con nuestro pensamiento. Hay muchos ejemplos en la palabra del Señor de personas que dieron todo por el Señor. Tenemos los profetas, tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías, que el Señor cuando los llamó tuvieron que sacrificar distintas cosas. Jeremías, cuando era muy joven, le dijo: Señor, yo aún no sé ni hablar, quizás soy una persona joven. Moisés también, nuestro Señor Jesucristo, el mayor ejemplo de sacrificio que hubo en el mundo. Pero quizás quiero detenerme en una persona de las grandes personas que aparecen en la Biblia, que es el rey David. El rey David fue un hombre grande, el mayor rey que ha tenido el pueblo de Israel. Quizás, como dice la palabra del Señor, que fue un hombre conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué significa que era conforme a la voluntad de Dios? Era un hombre que confiaba plenamente en el Señor Todopoderoso. Pero si nosotros vemos al rey David, si podemos leer quizás en 2 Samuel capítulo 12, vemos que llegó un profeta, pero quiero un poquito más atrás quizás ver cuando el rey David, voy a ir parafraseando, no va a la batalla y se queda en su palacio, podríamos decir. Dice que él vio a una mujer de lejos y la deseó. Y conlleva que él pecó y falló ante la presencia del Señor. Y cuando él falla ante la presencia del Señor, él comete más pecados aún. Porque el esposo de esta mujer llamado Urías, también el Señor prácticamente lo envió a matar. Y pensamos nosotros, y le pregunto a usted, ¿estaba en los planes del Señor de que David pecara? ¿Estaba dispuesto el Señor a perdonar a David por lo que había hecho? ¿Se había puesto toda la confianza en él? Mire, cuando nosotros vemos que comete todos estos pecados David, él sabía, y de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, que se humilla ante la presencia del Señor. De hecho, con la mujer que él cae, él queda esperando un hijo. Y cuando queda esperando este hijo, como dice la palabra del Señor, ¿qué es lo que pasa? Que él oraba al Señor para ver si el hijo podía salvarse, pero nosotros vemos en el relato que no se salvó el niño. Y ahí, en el contexto de esto, de lo que él falla, el Señor manda a un profeta, que es a Natán, para explicarle lo que había pasado, y le da ejemplificando, mira, y voy a ejemplificarlo quizás con mis palabras, mira, habían dos personas, uno que tenía mucho campo quizás de este tiempo, y otro que tenía quizás una pequeña parcela. El que tenía mucho campo tenía aproximadamente 1000 ovejas, y el otro solamente tenía una ovejita. ¿Y qué fue lo que pasó? Que un día se descuidó el que tenía la parcela, el que tenía 1000 ovejas, fue y le quitó y se comió a la ovejita que tenía esta, y quizás hizo un asado y la compartió sin querer tocar las que tenía él.
Y dicen que el rey David se enojó, se molestó. ¿Quién es ese? Dijo, ese es digno de muerte. Y vemos nosotros que Natán, con la sabiduría que le dio el Señor, con el carácter que el Señor le dio a Natán, le dijo, lamentablemente, rey, ese eres tú, porque lo hiciste con Uría al tomar a su esposa como mujer. Y vemos nosotros que después que pasa eso, David nunca fue lo mismo. Quizás Natán fue preocupado, fue con miedo. ¿Por qué? Porque era el rey David, y a David si no le gustaba y si lo encaraba, quizás lo que iba a pasar iba a ser de que lo podía mandar a matar. Y lo podía mandar a matar porque simplemente iba a encararle un pecado que él hacía como rey, que quizás era todopoderoso. Pero David, un hombre conforme al corazón de Dios, lo vio de otra forma y se humilla. Si nosotros vemos en el libro de los Salmos, mis amados hermanos, desde el capítulo 31 hasta el 51, nos enseñan que David nunca más fue el mismo después de que falló al Señor. Quizás David falló y habla este salmo que creó y en el corazón de él. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué hace usted cuando peca ante el Señor? ¿Le duele? ¿Le da lo mismo? ¿Está como si nada quizás? ¿Cuál es el sacrificio que le da usted al Señor cuando hace esto? Si hay algo que tenemos que tener nosotros, y como el rey David tenía, fueron pasos que él siguió. Él se dio cuenta, era un hombre sensible al Espíritu Santo. Por ahí el Nuevo Testamento nos dice que no debemos contristar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 16 y 8, Él nos guiará a toda verdad. Él nos lleva a que podamos entender de que Él es el que nos va a juzgar. Él es el que nos va a llevar a entender que lo que no tenemos que hacer, lo que no es agradable al Señor, no podemos nosotros, mis hermanos amados, hacerlo, porque no le agrada a Dios. ¿Usted está haciendo lo que le agrada al Señor o no está haciendo lo que le agrada al Señor? Yo creo que cada uno de los que estamos aquí, cada día quizás contristamos el Espíritu Santo. Cada día dejamos el Espíritu Santo de lado y hacemos las cosas por nuestras propias conveniencias, por nuestras propias capacidades. Pero le pregunto, mi hermano amado, me pregunto yo mismo, ¿estamos nosotros pendientes o tenemos esa sensibilidad a la voz del Espíritu Santo del Señor? David la tuvo. David se dio cuenta después de que pasó eso, después de que esta mujer tuvo ese bebé, murió el bebé. Y dice el relato que él llegó y todas las personas, los ayudantes, los sirvientes, fueron y pensaron que cuando le iban a dar la noticia que murió el bebé, él inmediatamente se iba a parar y se iba a enojar y quizás iba a retar a todos los que estaban ahí. Pero dice que él quizás se para y quizás como hombre, él fue donde Betsabé, le fue a calmar quizás por el dolor que había perdido el hijo, pero siguió una vida tranquila, porque él sabía que los juicios de Dios son justos. Y después de esto dice que en la palabra del Señor vemos la escena que aparece Natán, pero hay un cambio verdadero en el rey David. ¿Y por qué hubo un cambio verdadero? Porque él era un hombre que era sensible a la voz del Espíritu Santo. Y él llega y se humilla y cumple cada uno de los pasos para poder sentirse perdonado por el Señor. Nosotros vemos, quizá unos años después aparece el profeta Isaías. Y el profeta Isaías, cuando ve la voz de Dios, él cumple unos pasos que yo he conversado un par de veces. Y él, cuando el capítulo 6 dice que estaba el Señor sentado y él ve la gloria de Dios, cuando él va y le coloca un carbón en sus labios para quemarlo, él hace unos pasos quizás que son los que hizo David. Primeramente, él tuvo la convicción de que sin el Señor no era nada, su reinado no era nada sin el respaldo del Señor. Después confiesa su pecado. La Biblia relata que prácticamente estaba de guatita en el suelo pidiéndole perdón al Señor. Se santifica al Señor. Y después que se santifica al Señor, se hace sensible. Isaías dice, después de eso oí la voz de Dios. Tardó quizás un poco de tiempo David en eso, como lo hizo Isaías. ¿Por qué? Porque tuvo que cumplir pasos para consagrarse nuevamente al Señor. Y cuando se consagra al Señor, lo que hace él cuando se confiesa es que viene el sacrificio verdadero también de David, cuando le pide al Señor que lo limpie de pecado y que lo restaure. El versículo 7 y 8, mire, de este mismo capítulo dice lo siguiente, y podemos leer nosotros lo que nos enseña la palabra del Señor. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Mire usted cómo habla la palabra del Señor aquí, que vemos las actitudes que tuvo esta persona. Y lo que el Señor nos pide a nosotros, que es limpieza y restauración. Hay un ejemplo maravilloso de limpieza que está en el libro de Juan, capítulo 13, cuando el Señor va donde sus discípulos y le lava a cada uno los pies. Cuando llega donde Pedro, como era quizás testarudo, le dice: Señor, pero esto no me lo hagas, yo debiera hacértelo a ti. Y el Señor le dice: si no te lo hicieras, tú no tendrías parte en el reino de los cielos. Y la respuesta quizás más clara se da después en el capítulo 15, versículo 3, cuando le dice a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he leído. ¿Cómo nosotros nos limpiamos de nuestros pecados? Con la palabra del Señor, pidiéndole al Señor su misericordia, aprendiendo de todo lo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. ¿Y cómo nos restauramos nosotros ante la presencia del Señor? Cuando le creemos de todo corazón, cuando le decimos: Señor, hazme oír nuevamente el gozo, la alegría, Señor. Quiero volver a recuperar el gozo de tu salvación. Cuando recuperamos el gozo de la salvación es cuando nos sentimos restaurados, cuando el Señor nuevamente nos ve a cada uno de nosotros y podemos ir al siguiente paso quizás que tuvo David, que por eso el Señor lo perdonó y aún fue más grande. Este sacrificio de restaurarnos nos lleva al arrepentimiento genuino. Nos lleva a decirle: Señor, ahora realmente tú, Señor amado, me has cambiado. Ahora realmente tengo mi espíritu quebrantado, mi corazón contrito, mi corazón humillado delante de tu presencia. Quebrantar, ¿qué significa, Señor? Cuando le dice aquí el rey David, le dice: Señor, al corazón contrito, al corazón quebrantado. ¿Qué es lo que significa esto? Quebrantarse, afligir. Estaba totalmente afligido el rey David por el pecado que había cometido. Quizás era una persona recta ante los ojos de Dios, pero falló, y quizás falló de los 10 mandamientos inmediatamente. Cuando vio a Betsabé, la deseó, hizo todas las cosas porque deshonró a Dios en todos los sentidos. Y es ahí cuando vemos nosotros que él dice la palabra, y por las propias palabras de él, que él tenía un corazón contrito, un corazón afligido, se había debilitado su corazón, estaba contristado, o sea, acongojado, apenado por haber pecado ante la presencia del Señor, y estaba avergonzado, dice que estaba humillado, porque había hecho algo que no era propio de su conducta. Mis hermanos amados, cada uno de nosotros, los que estamos ante la presencia del Señor, miramos la belleza de lo que el Señor nos ha dado, que es la salvación. Vemos cómo Dios a cada uno de nosotros nos ha cambiado cuando dice: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del que nos llamó. El rey David quizás era un ejemplo completo, pero falló en eso. Quizás usted y yo, el Señor nos ha llamado a ser un ejemplo en todo y hemos fallado. Hemos hecho lo malo ante la presencia del Señor. Y hay alguien que está aquí, que es el acusador, que es el enemigo. Y el enemigo está ahí: pero si mentiste, hiciste esto, ¿cómo vas a decir que eres hijo de Dios? Y a muchos de nosotros nos pasa eso. Pero ¿cuál es la noticia que tenemos cada uno de nosotros? Si tenemos un corazón contrito, un corazón humillado, quebrantado ante la presencia de Dios, Él nos perdona. Recuerde que Dios no mira lo que mira el hombre. Recuerda el profeta Samuel cuando ungió a este mismo rey, cuando mandaron a llamar a todos los hermanos de David, el Señor le dijo: yo no miro lo que tú ves, sino yo miro lo que está en el corazón. El Señor mira su corazón, el Señor mira mi corazón. Si yo realmente tengo el deseo de arrepentirme de todo corazón, sé que el pecado que cometí me hace llorar, me hace arrepentirme, me hace, como dice aquí, estar afligido, debilitado, apenado ante la presencia del Señor. El Señor mira eso y nos restaura. Recuerde lo que dice la palabra: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero si tenemos un sacrificio de alabanza, tenemos un sacrificio de adoración al Señor, como lo hizo David, que David, siendo rey, no tenía necesidad. A lo mejor hubiese sido una persona: pero yo soy rey, puedo hacer lo que quiero, no me importa Dios. Pero él demostró y dejó un ejemplo. ¿Cuál fue ese ejemplo? De que él dependía 100% del Señor. Aún la grandeza que pueda tener el hombre sin el Señor no es absolutamente nada. Cada uno de nosotros queremos darle un sacrificio verdadero al Señor, de alabanza, de oración. Queremos recuperar el gozo. Pero ¿cómo lo hacemos? Estando ante la presencia del Señor, diciéndole: Señor, perdóname porque he pecado, como dijo quizás ese publicano que estuvo con el fariseo cuando se menciona ahí: Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no siendo ni digno de mirar al Señor. Pero cuando hacemos eso de corazón es cuando el Señor nos perdona.
Quizás en estos momentos no nos podemos congregar y muchas veces el enemigo va a querer atacar muchas veces nuestra mente. Pero cuando vamos, buscamos del Señor en oración, cuando aumentamos nuestra fe a pesar de no congregarnos, pero leemos nuestra palabra, buscamos la presencia del Señor, a lo mejor damos 2, 3 pasos hacia adelante y damos un paso hacia atrás, pero sabemos que ahí está el Señor perdonándonos y nosotros nos vamos a superar, es cuando el Señor está ahí con los brazos abiertos para decirme, buen hijo amado, bien hijo amado, en lo poco has sido fiel, yo te voy a colocar en lo mucho. Hijo amado, Él te va a decir, entra al gozo eterno de tu Señor y ahí vamos a tener el gozo para poder alabar, para poder honrar y bendecir el nombre del Señor. Pero si seguimos igual, si el pecado nos da exactamente lo mismo, viene quizás lo que quiero compartir en una próxima predicación, el infierno. Nadie quiere llegar a ese lugar. Nosotros queremos estar ante la presencia del Señor. Que Dios bendiga este mensaje. Dios bendiga cada una de las palabras que pudimos dar el día de hoy. Miremos el ejemplo de David. David falló, pero se levantó y aún el Señor lo hizo más grande porque lo hizo con un espíritu, con un corazón contrito, humillado. Nosotros tengamos ese corazón contrito y humillado para que cuando estemos en la presencia del Señor seamos sensibles a la voz de Dios y lo que el Señor quiere cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo domingo, si Dios permite, vamos a poder compartir otro mensaje. Hasta pronto. La obra de Dios no se detiene y no conoce fronteras. Por eso síguenos en nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Y sigue compartiendo La Iglesia en Casa. ¡Hasta la próxima!